Voy a grabar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con una breve introducción. Sé que muchos de ustedes vienen de backgrounds muy diferentes, así que ténganme un poco de paciencia si las cosas que vamos a trabajar hoy van a estar muy repetidas. Por lo menos la primera clase, luego vamos a ir tomando un poco más de velocidad. Entonces vamos a hablar un poco de qué hacemos en sistemática, un poco de clasificaciones y una introducción light a árboles filogenéticos que después lo vamos a desarrollar, pero como lo van a usar en los primeros trabajos prácticos, quería dárselos hoy mismo. Bueno, en general, sistemática es el estudio de la diversidad de organismos, sus parentescos y su clasificación. Son muchas cosas. No hay un límite claro en lo que es taxonomía y sistemática. Depende un poco del contexto de la persona que está hablando de eso. En general, cuando alguien habla de taxonomía, está haciendo énfasis en clasificación y descripciones. Y cuando hacen énfasis en sistemática, usualmente están haciendo énfasis en parentesco y evolución. Pero frecuentemente es la misma gente, es la misma comunidad que hace las dos cosas. Entonces, es raro que alguien haga taxonomía hoy día sin hacer parentescos. Y es raro que un sistemático no piense que además es taxónomo. Este son el tipo de preguntas que hacemos, ¿no? Cuando hacemos sistemáticas. Empezando de lo más sencillo, que es decir, cómo clasificar, que es ordenar, agrupar y poner nombres a los grupos. Cómo reconocer esos grupos, o sea, los caracteres diagnósticos, por ejemplo, y algunas hipótesis evolutivas que podrían ser el origen de los caracteres que nos interesan, convergencias de rasgos fenotípicos, cuándo surge un clado en la historia evolutiva, en qué lugar geográfico se originó cierto grupo que nos interesa. Todas esas cosas surgen de los estudios sistemáticos. Y para hacer este trabajo, bueno, hay una serie de desafíos, que son estos problemas que yo les estoy marcando, ¿no? Que la diversidad biológica es tan grande que, digamos, organizar ese conocimiento para que sea manejable, accesible, eso es un desafío, y es lo que nosotros le resolvemos a toda la demás gente de la biología. Entonces, lo que hace la sistemática es organizar el conocimiento sobre especies y grupos taxonómicos, de una manera metódica y ordenada. Y esos conocimientos tienen que ver sobre anatomía, fisiología, genética, comportamiento, cualquier cosa. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hoy día se logra encontrando los parentescos, porque hay buenos motivos para que eso sea un método conveniente. Y entonces vamos a trabajar mucho sobre las metodologías para reconstruir relaciones de parentesco evolutivo o inferir los parentescos, las filogenias. Y vamos a ver un poco de cómo se hace este salto epistemológico de generalizar a partir de organismos de los que se sabe mucho para aplicarlos a organismos de los que no se sabe casi nada. Uno de los desafíos entonces principales de la sistemática y de la evolución en general es, aparte de que hay mucha diversidad biológica, el tema de que, por como nosotros sabemos que se generó la diversidad biológica, que fue un árbol evolutivo mayormente divergente, tiene algunas ramitas, como decir, que vienen por este lado y se juntan acá en los líquenes, ponele, o acá muy cerca tenés las mitocondrias que vienen de los procariotas, pero en general son relaciones bastante divergentes. Y uno de los resultados de ese fenómeno biológico es que está lleno de peculiaridades. Las cosas, yo trabajo en arañas, las cosas que surgen en el origen de las arañas, como decir, las glándulas de la seda,
la glándula de veneno y ese tipo de cosas. En general, yo puedo aprender un montón de eso, pero son aplicables más que nada a las arañas. Es muy difícil lo que yo aprenda sobre arañas que sirva para interpretar fenómenos que ocurren en los hongos, en las plantas vasculares, y comparada con lo que es la epistemología de las ciencias clásicas de que uno puede encontrar en los libros de filosofía de la biología, así introductorios, es totalmente diferente, ¿no? Porque en las ciencias usuales la gente trata de generalizar lo más posible, hacer experimentos repetidos y poner a prueba teorías mediante la replicación de los experimentos. En evolución las cosas sucedieron hace millones de años, los trazos que dejaron son muy indirectos y son en gran medida irrepetibles, porque sucedieron una vez de ese modo y ya está, ¿viste? No hay muchas posibilidades de tener repeticiones. ¿Se entiende esta idea de esta peculiaridad? Esto es algo que afecta a cualquier ciencia histórica, digamos. Bien. Por favor, yo me embalo hablando, pero confío en que si ustedes tienen algo para consultar porque no quedó claro, o algún comentario para agregar porque piensan que puede ser una derivación interesante que les gustaría comentar en este momento, se mandan de una, dicen, perdón Martín, quería comentar una cosa, o puedo preguntar algo, no hay ningún problema. ¿Ok? Dale, gracias. Bueno, este es otro de los desafíos que es la cantidad, ¿no? Esta pregunta re pavota y re básica de cuántas especies de seres vivos hay ahí afuera, digamos, no es para nada trivial, porque no se sabe. Habrá, no sé, cerca de 2 millones de especies con nombres, o sea, ni siquiera hay un registro centralizado de estos nombres. Se piensa que habrá 10 millones de eucariotas, ¿no? Y yo muestro el catálogo de arañas de taxonomía, es genial porque se actualiza prácticamente a diario. Y cuando yo lo chequeé, me bajé para hacer estos gráficos hace un par de años, había 48.000 especies. De esas, la mitad más o menos eran conocidas de los dos sexos. De la otra se conocía o el macho o la hembra. Y imagínense con este conocimiento taxonómico la cantidad de especies desconocidas que debe haber, ¿no? La mayoría de las especies se mencionan una o dos veces en la literatura, es decir, alguien las describe más o menos, les pone un nombre y después nadie las registró nunca más. Están en los museos o están en el campo, lo que pasa es que son demasiadas para conocerlas a todas. Esta es una estimación más o menos reciente de número de eucariotas. Si quieren, es bastante indirecto cómo se estiman las especies que podría haber. No son para nada intuitivos. Pero acá estiman que de eucariotas el 86% todavía no tiene nombre y de la fauna marina un poco más. En procariotas es mucho peor, porque el concepto de especie en bacterias no está tan claro y además cada vez que hacen secuenciación ambiental, o sea, sacan barro del fondo marino y secuencian, se dan cuenta que ahí seguramente hay miles y miles de especies que nadie tenía registro. Entonces, piensan que habrá como 1 billón de especies, o sea, 1 millón de millones. Imagínense que con esta predicción el rango de error y posibilidad de pifia debe ser enorme, podría ser muchísimo más o muchísimo menos. Y nosotros tenemos que lidiar con todo eso, en principio en clasificaciones, ¿no? Y les hago un paréntesis de lo que son las clasificaciones en general, un poco de manera abstracta. Es, ¿no?, como ordenar de acuerdo a algún criterio en grupos y categorías.
o alfabéticamente, o como sea conveniente, algo que es, en general, cuando haces eso es porque es demasiado trabajo tenerlo en una lista plana, entonces medio que lo tenés que ordenar de alguna manera. En el caso de la biología, se trata de ponerle nombres y está toda la rama que administra los nombres, que es la nomenclatura, que es independiente de la clasificación. O sea, clasificar es armar los grupos y la nomenclatura es las leyes casi legales de cómo se administran los nombres de esos grupos. Vamos a hablar un poquito más adelante de nomenclatura. No es el tema central de la materia, pero un poquito vamos a ver. Yo les muestro siempre este texto de un cuento muy cortito del idioma analítico de John Wilkins, de Borges. Tómense un momento para leer esto. Y coméntenme qué opinan de esta clasificación. Y que es completamente arbitraria. Ok, totalmente arbitraria, ¿no? ¿Qué más? Sin un criterio unificado. Claro, además no hay un criterio unificado. Ok. O sea, además de arbitraria, es muy despareja. Probablemente no refleje parentescos. Y seguramente. ¿Qué más? Que no es excluyente tampoco, porque podría pertenecer a varias veces a distintas categorías. Claro, ahí tiene uno, capaz que tiene un problema de conjuntos superpuestos, ¿no? ¿Qué más? Sí, de hecho uno dice etcétera. Sí, ok. ¿Otro más? Y ¿Cómo no, sería? Sí, o si alguien diga más. sí, no sé qué sería, me acaban de romper el jarrón, capaz que Son cosas totalmente anotaba y se distrajo. circunstanciales, ¿no? Bueno, uno podría, creo que cada una de estas categorías está cuidadosamente elegida para que sean un drama. A mí lo que me gusta de este texto cortísimo es lo concentrado que está, todas esas fallas que podría tener una clasificación están metidas ahí, desde que el criterio no es uniforme, desde que cómo se distinguen los grupos no está claro, que muchas veces son características totalmente extrínsecas a los organismos o a las entidades que están ahí agrupadas. Otras veces son súper concretas. Y me gusta, Borges tiene esa cualidad, ¿no? de mostrar las cosas de todos los días con una luz totalmente antinatural, para que eso te hace resaltar las operaciones lógicas que uno hace naturalmente sin tener conciencia, ¿no? Y creo que todas estas cosas que ustedes fueron marcando son, algunos son problemas que uno quiere evitar en las clasificaciones. El hecho de que, digamos, clasificaciones están en todas partes, es algo súper general. Y
Si las clasificaciones van a esto, por ejemplo, qué sé yo, si vas a entrar a Mercado Libre, las cosas están clasificadas. Y muchas de esas categorías no son excluyentes. Vos encontrás electrónicos y el mismo ítem puede participar de varias categorías. Y si lo hacen así, debe ser porque les funciona. De hecho, la tabla de los elementos, ¿no? Ni siquiera es demasiado. Tiene varias maneras de entradas y agrupar las cosas. Y le funciona bien. Entonces, posiblemente esa cuestión de que los grupos tienen que ser excluyentes, habría que tomárselo con pinzas. Depende del propósito que uno tenga. Y hay un tema con las clasificaciones. Yo encontré esta frase que me gustó mucho, que el hecho de las clasificaciones biológicas es una de las cosas más básicas del ser humano, pero no solamente nuestra, ¿no? Imagínense también para los predadores mamíferos o herbívoros o lo que sea, clasificar lo que ven para saber si se lo van a comer, si se van a tener que tener cuidado, si se van a esconder, eso es una cuestión de vida o muerte. Y que no siempre es innato, ¿no? Porque imagínense cuando llegan los zorros a Nueva Zelanda. Ahí no había zorros, sin embargo se instalaron ahí como una especie invasora y les fue fenómeno. No tenían una capacidad innata de reconocer a las presas. Era muy flexible como reconocer a las presas. Y eso es parte de una capacidad clasificatoria de organismos avanzados. Bueno, si uno va a la historia de las clasificaciones biológicas, imagínense que no es ninguna novedad, ¿no? Desde que tenemos que organizar los alimentos, las clasificaciones, y de la gente que trabaja con los verduleros y los que cultivan y todo eso, acá les pongo algunas fotos de clasificaciones bastante refinadas de un montón de organismos. Y la gente que estudió historia de las clasificaciones biológicas, yo les recomiendo mucho este trabajo de Raven del 71, es súper cortito y se llama El origen de las taxonomías. Si les interesa el tema, es un estudio súper lindo. Y compararon taxonomías biológicas en pueblos indígenas. No porque fueran especialmente primitivos, sino porque son instancias independientes. Y cuando las compararon, eran bastante similar a las clasificaciones de Teofrasto, o sea, de la gente de la Edad Media que clasificaba plantas medicinales. Y la gente, digamos, estuvo usando clasificaciones que en general tienen grupos naturales que son discontinuos, como los taxones nuestros. En general usaron 5 categorías, desde las cosas vivientes, que en general no tienen nombre, algo equivalente a los filum nuestras, algunas formas de vida, que son pocos, 5, 10, un montonazo de géneros, o algo equivalente a géneros, y en general esos géneros, como decir conejos, camellos, tienen 2 especies. Si tienen más de 2 especies, en general es porque esa cultura le da mucha importancia a esos animales o plantas. Entonces hay pocas especies entre los géneros y pocas variedades. Es bastante común la nomenclatura binomial, aún antes de lo que fuera Linneo, ¿no? La gente usaba bastante algo como una especie de género y especie. Y la cuestión intermedia entre géneros y formas de vida, en general hay pocas. Como decir aves. Hay bastantes, pero no todas las que nosotras reconoceríamos en un árbol filogenético. Y claro, en la Edad Media no había, la transmisión de conocimiento era problemática,
Y en general, inclusive cuando se inventó la imprenta, no había demasiados nombres científicos. Qué sé yo, estaba en el rango de unos pocos cientos. Linneo lo que hizo para empezar su clasificación fue recopilar todo eso que andaba dando vueltas por ahí, de los herbalistas, y llegó a un total de 1300 y pico géneros. En general, cosas del norte de Europa, lo más que nada. Y estos números de 200, 800, también ellos argumentan que tiene que ver con la cantidad de nombres que uno puede almacenar en la cabeza. O sea, es una característica humana que con más de 500 nombres ya es difícil. Nosotros, claro, usamos esta clasificación que inventó Linneo, pero no fue la única que se probó. La gente probó clasificar de un montón de maneras diferentes. Acá hay una clasificación, creo que era quinaria, porque dividía en grupos de a 5. Estas son un tipo de clasificación que tiene múltiples maneras de entrar, así horizontales, o en estos círculos. Con Pájaro también hicieron algo por el estilo. La gente que empezó a trabajar con taxonomía numérica usaba este tipo de gráficos espaciales, donde estas distancias representaban distancias, no sé, morfométricas. Acá están representadas con algo para ver con anteojos estereoscópicos. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puede ser que nosotros, con todos los avances de la genética y del conocimiento biológico, sigamos usando una clasificación jerárquica que inventó Linneo hace muchísimo tiempo? Le puso en el título acá, O Jehová, ¿no? De grupos totalmente excluyentes o totalmente anidados, ¿no? Que vos tenés un grupo grande, si adentro hay algo, está totalmente metido, o sea, la superposición es o total o no hay superposición. ¿Y a qué se debe que sigamos usando eso y no lo hayamos refinado? La practicidad, tal vez. Ok, es por una cosa de practicidad. ¿Qué más se les ocurre? Posibilidad de ser modificado, ¿Perdón? que puede llegar a ser más fácil de modificar, digamos, de incorporar información. Ok. Y es un sistema simple, porque es Sistema simple, lineal. fácil de actualizar. Porque es objetivo. O sea, y en cualquier parte del mundo lo pueden usar y lo van a usar de la misma manera. Ok. La gente se puso de acuerdo, tiene un criterio objetivo. ¿Qué más? No te escuchamos ahora. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Perdón. Sí. ¿Algún motivo adicional, además de la conveniencia o así, cosas que son un poco... A mí me parece que también que como que es intuitivo, estamos acostumbrados a hacer jerarquías en otras cosas. Los poderes políticos hay jerárquicos, instituciones que son jerárquicas. Como pensar que la clasificación puede ser jerárquica, algo bastante intuitivo. Ok. Es Porque es intuitivo. histórico también, puede ser. Hay cosas que por ahí tienen peso histórico y cuesta cambiarlos. Ok. Y, o sea, porque se usó mucho tiempo y por una cuestión de inercia. ¿Se te ocurre alguna manera mejor de hacerlo? A mí sí se me ocurre una clasificación mejor. Claro, ¿eras vos, Luciano, que habías dicho, o era Gabriel? Yo había hecho lo de la historia. jerarquía. Ah, ok.
Habías dicho, creo, que había una cuestión de inercia histórica que se venía usando durante tanto tiempo. ¿Se les ocurre alguna manera más conveniente? Acá Además eso de... también puede ser. Capaz que se intentó, se pensó hacer algo distinto y resultó que era más práctico esto y más intuitivo y se sigue usando por varias de esas razones. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna conveniencia más científica, digamos? También, porque yo me acuerdo que las familias, los géneros tienen un prefijo que es el mismo para un gran grupo, entonces cambiar todo eso y de todas las especies que ya están clasificadas, y si seguir clasificando las nuevas que se descubren ya es un tema y un trabajo, reclasificar todo y ponerle nombre o modificar todo es, creo que un trabajo de muchas personas y muchos años, si alguien quisiera hacerlo. Sí, es cierto. Eso tiene que ver con la nomenclatura. Si vos cambiás las reglas de cómo se administran los nombres, puede ser un problema. Pero yo quiero que piensen un poco en la cuestión un poco más conceptual de por qué seguimos usando una clasificación jerárquica de organismos. ¿Por qué es conveniente? Es congruente con la teoría evolutiva también, ¿no? Ok, ahí vamos mordiendo algo. ¿Y qué tiene de conveniente que sea congruente con la teoría evolutiva? Y que no sé si intuitivo también, es como que, no sé cómo explicarlo, pero que ya venga la clasificación agarrado de la evolución, es como más fácil poder, es más fácil poder seguir con la clasificación para mí. No sé cómo explicarlo, pero Claro, más que nada por lo que dijo Luciano también, que de las jerarquías, es como que ya lo tenemos incorporado. claro. ¿Y cómo puede ser que sea un método que tenga un mérito de ser como congruente con la evolución, pero se le ocurrió a Linneo una época que la teoría evolutiva ni pintaba? Yo creo que es por el criterio que se utiliza para establecer la clasificación, y eso tiene que ver con los caracteres en los cuales están basados la clasificación, le brinda como la objetividad en ese sentido, y esa objetividad pues genera una estabilidad para que la mayoría de los científicos puedan acceder a esa clasificación y tenga reproductibilidad. Ok. Bien, ya nos vamos acercando al tema. ¿Algún comentario más de esto? Yo lo que Ok. pensaba, pero más de la pregunta anterior, es que si está sujeto a la teoría evolutiva, al ser jerárquico, cuando yo encuentro una especie nueva, ya tengo como datos adentro, porque no tengo que, o sea, como que dimensiones de familia o de género ya las tengo. Ahora, bueno, me faltaría como el detalle de esa especie, pero una parte ya la tengo hecha. Perfecto, es una manera de decir que es predictiva. Claro, es... En el sentido de que, tal cual vos lo decís, vos tenés armados los grupos más o menos, y usualmente las especies nuevas que vas descubriendo calzan bastante bien. Y eso, digamos, eso es un hecho de la naturaleza, que suceda eso, más que un mérito algorítmico de por qué usamos esa clasificación de manera abstracta. Y esto es lo que, si nosotros hacemos una relectura de los trabajos iniciales sobre teoría evolutiva y la gente que empezaba a pensar en estas cosas,
todo el mundo ha querido decir que utiliza clasificaciones naturales. Cuando uno mira a qué se refiere con natural, es donde cambian las cosas, ¿no? Puede ser que lo usaron con distintos sentidos, como que estaba relacionado con las observaciones, o con la totalidad de las observaciones, decían los que hacían taxonomía numérica, o que sea conveniente porque es para usar para múltiples usos. Otros decían que refleja un proceso natural, y que sería el proceso de la evolución. Que los grupos sean reales, pongo entre comillas, porque siempre en ciencia uno pone la realidad de las cosas, siempre es un problema filosófico. Y así como en política o en religión, todo el mundo quiere que su ideología o su religión sea natural, en biología pasaba lo mismo. Y el caso de las clasificaciones naturales en biología tiene que ver con que siguen un proceso que es el proceso evolutivo. O sea, una clasificación jerárquica es totalmente isomórfica y congruente con un árbol filogenético. Y este es el texto donde a Darwin le cae la ficha de eso, donde dice que este principio genealógico y el lazo oculto de unión que los naturalistas han buscado con el nombre de sistema natural, es lo que todo el mundo estuvo haciendo desde el tiempo de Linneo, y agrupando por razones evidentes por lo que uno ve, pero desconocidas en la teoría, y es uno de los principales argumentos en favor de la teoría evolutiva, ¿no? Que hay un orden ahí afuera, hay una señal tan fuerte que es el reflejo del proceso natural, que es la evolución, que una clasificación jerárquica resulta hasta evidente, porque refleja lo que ha sucedido. Claro, porque hay un ancestro común, que a partir de él se fueron incorporando otros. Claro. Y todos los grupos naturales tienen un ancestro común, o sea que Claro. si vos lo mirás del árbol desde arriba es como un diagrama de Venn. El ancestro representaría el círculo, el diagrama, y las especies que observás son un grupo monofilético que están agrupadas ahí. Y la familia y el orden agrupa cada vez más. Pero una consulta, ¿no hay un problema con la cantidad de categorías? Como que se tendrían que utilizar demasiadas categorías. Claro, las categorías, cuando uno ve nomenclatura, están estereotipadas, pero está lleno de categorías intermedias que la gente usa o no usa. Y tal cual vos decís, un árbol con muchísimas ramitas tendría una cantidad de categorías descomunal. Ustedes lo van a poder calcular después. Pero en las categorías todo el mundo sabe en nomenclatura que son prácticamente arbitrarias. Y las cantidades de subcategorías también. Así que es un problema, pero en el sentido de que nadie tiene la expectativa de representarlas a todas. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Ok. Ya enseguida, digamos, la gente más fanática de Darwin, como Haeckel, empezaron a usar esos árboles evolutivos. Perdón, este es el único dibujo en el libro de Darwin, y está dedicado a algo muy parecido de lo que estamos hablando. Y entonces les decía que Haeckel enseguida agarró al toque esta idea de los árboles evolutivos y le pone los nombres de los taxones metidos en grupos que justifican su entidad por sus parentescos. Y hoy día seguimos utilizando este tipo de clasificaciones por ese sentido, porque la señal filogenética es tan fuerte, porque la mayor parte de la evolución es divergente, salvo en los protistas, como les decía, porque los protistas cruzan muchos genes entre sí, y ya no es un árbol divergente, ahí ya es más difícil. Igual es una señal fuerte, pero sobre todo en eucariotas es fuertísima. Es el motivo que seguimos usando clasificaciones jerárquicas.
Y como les decía, nosotros lo que vamos a hacer es una sistemática filogenética. Este es el libro de Hennig. Willy Hennig, alemán, fue el que más patrocinaba esta idea de sistemática filogenética, y acá les muestro un dibujo donde se ve que una clasificación en estos diagramas de Venn de los conjuntos, donde son todos totalmente exclusivos o totalmente anidados. Es como si fuera este mismo árbol visto desde arriba, ¿no? Y cada uno de estos nodos del árbol representa uno de estos conjuntos. O sea, es totalmente isomórfico, un árbol y una clasificación jerárquica. Y bueno, lo que Hennig argumentaba es que las clasificaciones filogenéticas eran mejores que otras. Una clasificación que refleje fielmente el árbol filogenético. En el sentido de que está reflejando un proceso natural, y como vamos a ver, por cómo se distinguen los grupos, y como hace un momento mencionaba Leandro, los caracteres que definen los grupos se marcan fácilmente sobre las ramas, y es fácil convertirlos en caracteres diagnósticos. Perdón, yo tengo una pregunta que no entendí algo. No me terminó de cerrar cuando vos decís o totalmente excluyentes o totalmente anidados. O sea, o están formando un grupo monofilético o están separados completamente, ¿eso quiere decir? La única manera de estar superpuestos, por ejemplo, el grupo 5 está superpuesto con el grupo 1. Este es el 5 y este es el 1. La única manera de estar superpuestos es estar completamente anidados. Nunca van a estar así, ¿no? Si se superponen es que uno está dentro del otro. Ok. Nunca sucede una superposición parcial, digamos. Perfecto, ahí está. Gracias. El 2 y el 5 están totalmente separados, el 3 está totalmente metido dentro del 2. Eso es una manera de decir que es totalmente jerárquica. Gracias. Hennig estaba en los 50 batallando por la sistemática filogenética. Yo les muestro una curiosidad histórica. Este es un paper. Claudia Sumik es una entomóloga que está en el Instituto Lillo en Tucumán, trabajaba con unos insectos que se llaman enbiópteros, y mientras hacía sus trabajos encontró un paper del 38, donde este señor Davis hacía una filogenia de los enbiópteros y ponía los caracteres que cambiaban en las ramas y los estados ancestrales y cómo iba evolucionando la morfología. Este era tremendamente más avanzado que lo que estaba haciendo Willy Hennig 20 años después. Se los pongo como perlita histórica de lo intuitivo que era el asunto, como para que mucha gente se diera cuenta de cómo funcionaba la sistemática filogenética, y además de que con ustedes se les ocurre una idea genial, no basta con publicarla en un paper perdido, sino que hay que darle al bombo para hacerte famoso. Bien. Otra pregunta sobre este tema, ¿no? Ustedes ¿se acuerdan cómo iban los barcos que llevaban expedicionarios, que llevaban un científico al bordo del barco en 1800? Como parte de la expedición. Imagínense que ustedes van en uno de esos barcos y visitan una isla oceánica en la que ustedes son la científica a bordo, y bueno, resulta que ningún ser humano visitó esa isla, es desconocida al menos para la ciencia, y ustedes se encuentran con todo esto que está viviendo ahí. Algunos de estos, ¿qué los agarran con la mano? ¿Se los comen? ¿Qué piensan de estos?
Y si hay serpientes donde uno vive, puede pensar que son venenosos, así que no lo agarraría con la mano. Claro, entonces yo les voy a decir, alguien totalmente ignorante dice, pero si son especies desconocidas, ¿cómo sabes? Y porque tendemos a asumir similares roles ecosistémicos o ciertas propiedades en base a asociarlo con organismos que sí conocemos. Ok, pero ustedes son científicos reformados y no van a asumir cosas culturales sin motivos. Entonces, a esa culebra o a esa escolopendra, ¿la agarran con la mano? Y no. No, ni ahí. A las ¿Por qué? colopendras, sobre todo, mirá. Sí, en especial la colopendra. ¿Por qué? ¿Están asumiendo algo? Sí, un... sí. Estoy asumiendo que es venenosa como porque es una colopendra. ¿Y está mal asumir eso o está bien? Y yo prefiero asumir y después equivocarme, pero bueno. Okay. ¿Cuál sería la base lógica de...? Estamos generalizando. Ok, ¿a partir de qué? De similitud Claro, de animales con lo que conocemos. emparentados. Claro, porque conoces otras escolopendras que sí son venenosas. Ok. Y, o sea, no es descabellado, ¿no? Bueno, eso yo creo que es el rol de la sistemática, ¿no? También. Tener una manera de predecir características de organismos sin siquiera haberlos visto nunca, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, arriba a la derecha. ¿Piensan que tiene glóbulos rojos con núcleo? No, no creo. Pero ¿Por qué? creo que Porque es es un mamífero, mamífero. supuestamente. Claro, ¿y cómo saben que es un mamífero? Tiene Veo pelo. pelo. Tiene pelo. Claro, de cuatro patas, ni pedo, tiene un montón de cosas, eso clavado es un mamífero y clavado que los glóbulos rojos van a estar nucleados. Bueno, nosotros lo sabemos porque se sabe un montón de otros organismos. Mira, acá yo le puse una plancha. Este paper me resultó interesante porque es un compendio de los organismos modelo que se usaba mucho para biología celular y genética en el 2002. Y un organismo modelo básicamente es cuidadosamente elegido por comunidades científicas para darle con todo, ¿viste? Vos cuando estudiás Introducción a la Biología Celular, la mitad del libro está hecho con Escherichia coli, la otra mitad está hecha con Drosophila melanogaster, y un par de con Rhabditis y maíz y no sé qué, y es increíble lo que sabemos a partir de esos organismos modelo. ¿No? Son chiquitos, con generaciones cortas, representan procesos biológicos interesantes, porque necesitas uno que sea fotosintético, necesitas otro que sea cercano a los humanos, necesitas, etc. Por ahí un interés en enfermedades o en cultivos. Y claro, de eso vos aprendés un montón, aprendés todas los mecanismos de reparación del ADN, pero son re pocos comparados con las especies A. Entonces, ¿cómo uno transfiere lo que aprendió de los organismos modelo a todas las demás especies que, como les decía, en general se sabe muy poco de ellas? Bien, vamos a tratar de formalizar un poco más. Imagínense que ustedes, acá están metidos 6 especies de organismos modelos. Y acá hay dos atributos, ¿no? Que están codificados con 0 y con 1. Y ustedes tienen que predecir los atributos, estos de acá, 0 o 1, de estas especies que encontraron en esa isla. Traten de hacer un esquema, contarnos qué recomiendan hacer para predecir un poco de manera un poquito más metodológica, digamos.
¿Son especies agrupar. aleatorias? ¿O ¿Especies? aleatorias? O sea, puede ser cualquier cosa, nada que ver una con la otra. Claro, el orden de las especies. Bueno, y ¿cómo, por cómo qué están así. representarían? Tratar de agrupar a las especies que sí conozco y cuyos atributos conozco, en base a la similitud y la presencia o ausencia de este atributo. Y después ver de ubicar las especies cuyos atributos no conozco. Ok, genial. Porque puede ser que en esa isla haya especies que sí conozcas. Pero podría ser que son todas desconocidas. Tipo Madagascar, ¿viste? Cuando llegaron a Madagascar, no conocían nada de ahí. Para simplificar y hacerlo más sencillo, vamos a asumir que todas estas verdes no las conoces. O sea, son todas especies nuevas. O sea, no conozco ni los atributos ni la relación con las especies que sí conozco. Bueno, De la estas relación especies con incógnitas. las especies que sí conoces, como hace un ratito veíamos, no parecía tan difícil, ¿no? Por algo sabes, este bicho no, es una especie nueva, pero ya sabes que es un mamífero. Y si sabes algo de mamífero, seguramente te das cuenta que es un marsupial. Y así con todos, ¿no? Esta te das cuenta que es un escalopendro y capaz que le pegas hasta la familia. Entonces, Y le asignás el estado del grupo al que crees que pertenece. El estado más común de ese grupo. ¿Irías asignando y viendo qué sería lo más parsimonioso, puede ser? O sea, no, no vas a tener una única opción, claramente. tratás de, bueno, ahí vamos complicando. Tratás de asociar estas especies desconocidas con una categoría taxonómica, ¿no? Pero yo iba a decir eso, ¿no? Que como uno va con una clasificación jerárquica, va buscando aquellos atributos que te permiten ir acercándote a ese grupo, a donde está relacionada esa especie que es nueva, y una vez que vos llegás hasta la jerarquía, donde vos reconocés atributos conocidos, recién ahí vos podés empezar a asignar nuevos estados para determinar si es una nueva especie o en realidad está relacionada a otra especie. Claro, te vas guiando con lo que uno sabe de las especies conocidas. Vos sabés que este bicho, que tenés monotremas, marsupiales y distintos tipos de mamíferos, y el que vos acabás de encontrar, y capaz que se te pone, sabés que es un marsupial, ¿no? De repente tenés el conocimiento para darte cuenta que es un marsupial, entonces te cae a poner en el grupo B. Y por lo que sabes de marsupiales, si te cayó en el grupo B, y seguramente le vas a poner el atributo 0, ¿no? Porque es lo que tienen los marsupiales conocidos. Entonces, vos tenés tu clasificación previa, como decía hace un rato, esas especies que todavía no sabes bien lo que son, pero más o menos sabes dónde caen por caracteres, y más o menos podés aplicar una manera de predecir lo que podrían llegar a tener. Y la culebra esa, no quiere decir que sean todas venenosas, pero como hay muchas que son venenosas, vos sabés que mejor tener cuidado. Esta manera de proyectar lo conocido por los organismos modelos, podrían ser, o organismos de los que se sabe bastante, que están puestos en negro, y las especies que uno mete por la clasificación, yo acá lo que puse es una optimización, lo vamos a ver la clase que viene, donde se proyectan los estados conocidos a los nodos hipotéticos o hacia los estados desconocidos. Aplicando el principio de parsimonia, como alguien mencionaba por ahí. Pero esto es justamente la función de la sistemática y las clasificaciones biológicas, ¿no? Organizar especies biológicas en grupos, asociarla con atributos, los caracteres
ya sea morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, y utilizar eso como un mecanismo eficiente de almacenar y recuperar datos, ¿no? Entonces, cuando vos descubrís especies nuevas, sabés más o menos por dónde calzan, y enseguida podés predecir los atributos que van a tener. ¿Es una predicción perfecta? Y no, la verdad que no, porque, como les decía, hay culebras venenosas y otras que no son venenosas. Hasta que alguien no estudie qué pasa cuando eso muerde una langosta o muerde un ratón, no te das cuenta si es venenosa para vertebrados, para invertebrados. Y eso está basado en que son, en general, los atributos suelen ser heredables por cómo funciona la evolución. Y en base a eso uno puede hacer, bueno, un montón de interpretaciones evolutivas, que es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ver los métodos, pero ustedes todo el tiempo lo van a aplicar en biología. Sí, pero digamos que no es perfecto, ¿no? Porque uno puede tener atributos que no reflejan un origen evolutivo en común. Por ejemplo, las algas, ¿no? Que históricamente se agrupaban grupos en base a su similitud y es un grupo funcional, no es monofilético. Totalmente. Sí, sí, hay sectores de esta filogenia que son re jodidos, y hay cosas que se pierde la señal. Por ejemplo, si nos vamos a guiar por los grupos taxonómicos, esta culebra es un tetrápodo. O sea, debería tener 4 patas. Y no, no las tiene. Sí, está lleno de problemas jorobados, que es también lo que vamos a aprender a lidiar en esta materia. Bueno, hacemos una pausa, 5 minutos. Vale. Dale. Okay, voy a detener la grabación. Avísenme después de que la retome. Okay. ¿Y ahora volvemos entonces? Y son 7 y 13, 7 y 13 y 20, arrancamos de nuevo. Dale. Dale, buenísimo. Dale, genial. Seguís grabando, creo. Bueno, ¿seguimos? ¿Están ahí? Sí. Excelente. Dale. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción otra vez. Disculpen que esta clase sea un poquito repetitiva, pero bueno, nivelamos un poco los distintos, la distinta formación de cada uno. Un poco de terminología para saber de qué estamos hablando. Este es un árbol filogenético. En general, cuando ponemos acá, van a ser especies, usualmente, pero estos genéricamente se llaman terminales. Terminal quiere decir que el nodo llega hasta ahí y no se ramifica más. O nodo terminal, porque sigue siendo un nodo para la gente que lo trabaja técnicamente. Acá es donde van pegadas las observaciones. Todos los datos que tenemos están asociados a un terminal. Acá hay nodos que son nodos internos en este caso. Si digo nodo, usualmente me voy a referir a un nodo interno y no a un terminal. Y representan los ancestros hipotéticos. Ahí van cuestiones inferidas, porque en general uno no tiene acceso a los ancestros. Estas son las ramas que unen nodos, y hay un nodo que lo llamamos nodo raíz, que es como decir, el más antiguo de todo. Si uno cuenta la cantidad de terminales, en este caso son 6 terminales, y hay 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Cada vez que uno agrega un terminal más, crea un nodo nuevo, ¿no? Acá si pusiera un grupo hermano A, crea un nodo nuevo. Entonces, siempre hay, para n terminales, n-1 nodos internos. Eso es con raíz. Si este árbol le quitáramos el nodo raíz, hay uno menos, n-2 nodos internos. Y
Este árbol que ahora no tiene raíz, no tiene una direccionalidad temporal, uno lo podría dibujar de cualquier manera que se le ocurre. Es decir, imagínense que estas son varillitas agarradas por bolitas de plastilina, uno las reorganiza sin romper nada, como quiera, y este sería un network o una red, que no tiene una direccionalidad temporal. Las computadoras muchas veces internamente trabajan con eso, con estos networks, y después te muestran en la pantalla un árbol enraizado. Bueno, más terminología. Este es un nodo dicotómico, que quiere decir que de ahí salen dos terminales. Este sería tricotómico, o una politomía. Quiere decir que no está resuelto. Más terminología. Resuelto quiere decir que este DEF es una tricotomía, uno lo podría resolver en varias maneras dicotómicas. E lo podríamos poner con F, E con D o D con F. Si digo un árbol está totalmente resuelto, quiere decir que todos los nodos son dicotómicos. Bien. Grupos hermanos quiere decir que salen de un nodo y para un lado se va un grupo y para el otro lado se va el otro grupo hermano. Acá yo digo que BC es grupo hermano de D, E, F, o podría decir que D es grupo hermano de E y F, B grupo hermano de C. Uno dibuja los árboles de una manera, pero todo el mundo tiene conciencia que estos nodos son como rotativos. Da lo mismo si B y C están acá arriba, o si uno gira por este nodo y B y C de repente están acá abajo. O E y F en otro orden. Esos nodos rotan libremente y da lo mismo dibujarlo de una manera u otra. O sea, si B o C uno está arriba y el otro está abajo, no quiere decir nada para nosotros. Nosotros acá hablamos de árboles filogenéticos o cladogramas, y muchas veces esos términos son medio intercambiables. Me hace acordar a taxonomía sistemática y taxonomía. Si uno mira el uso más técnico, más correcto, árbol filogenético sería el término general para ilustrar parentescos. Y es como decir general y no te dice cómo lo obtuviste. En general uno habla de cladograma cuando está haciendo énfasis en la topología. Topología sería cómo se van bifurcando y a dónde llegás, pero no te interesa el largo de las ramas, la longitud de esas ramas. Por ejemplo, estos en azul son dos maneras alternativas de ilustrar la misma topología. En esta de acá, el azul de la izquierda, todas las ramas tienen la misma longitud. Y en esta de la derecha, le obligaron a que todas las ramas lleguen a la misma altura. Pero lo demás son todas ramas de la misma longitud. Y esta es una forma de representar topologías, son dos formas alternativas, donde evidentemente no hay ningún interés en la longitud de ramas. Cuando la gente habla de cladogramas, usualmente quiere decir que está trabajando con el criterio de parsimonia. A veces cuando usan fenograma quiere decir que es un árbol de una técnica fenética, de distancia, que ya vamos a ver. Dendrogramas usan los ecólogos para algún tipo de análisis de ese estilo también. En estos árboles filogenéticos, ¿ves que tiene una escala acá abajo? Lo que está denotando que estos sí están tratando de representar algo en la longitud de ramas. Son árboles filogenéticos, en este caso representan cantidad de cambio evolutivo o sustituciones nucleotídicas, y en este tiempo lo que están tratando de representar es tiempo. Acá está el 0 y acá son millones de años hacia el pasado. En este caso la longitud de las ramas es súper específica en lo que quiere decir.
Entonces, a esto usualmente no le van a llamar cladograma, le van a llamar filogenia, cronograma, árbol filogenético, datado en este caso. En general, cuando hablan de cladograma, la gente suele estar hablando de algo donde no interesa la longitud de ramas. Es nomenclatura, esto es lo que se estoy comentando. Bien, yo les decía que Hennig había hecho mucha argumentación de que había que usar una clasificación filogenética donde los grupos agrupan los parientes más cercanos. Otra cosa que decía Hennig, y esto seguramente lo vieron en muchas materias, es que los grupos monofiléticos, o sea que tenían un ancestro en común, tenían que estar diagnosticados, reconocibles por estados derivados. Es decir, si hay un estado primitivo, que es el rojo, el anaranjado en este árbol, en algún momento entre el ancestro 3 y el 4, en esa rama, en algún lugar, ocurrió un cambio de naranja a verde y todos estos lo heredaron. Entonces, Hennig dice que hay que usar estos caracteres derivados como evidencia de parentescos. En este caso, el verde sería el estado derivado. Estos serían grupos monofiléticos, entonces, todos descienden de un ancestro en común, están definidos por estados derivados de algún carácter, que se llaman sinapomorfías. Tratan de, si son monofiléticos, reflejan el proceso evolutivo. Este es un carácter típico, ¿no? Si tiene plumas, seguramente es un tipo de dinosaurio específico. Y la sinapomorfía que los agrupa es tener plumas en este caso. Entonces, perdón, una pregunta. ¿Siempre una sinapomorfía es un estado derivado aún en el comienzo del árbol filogenético? O sea, no, la primer sinapomorfía. Sinapomorfía refiere a una rama en especial. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos. El caso, ¿en qué estás pensando como ejemplo? No, que si todas las sinapomorfías son estados derivados, en algún momento hubo una primer sinapomorfía de cuando surgió la vida que dividió en dos el árbol, y esa sería un estado derivado también. Como decir, el origen del ADN, ponele, a partir de no sé qué. Como que no me cerraba eso. Sí, cada uno de esos cambios evolutivos en la evolución de las características biológicas, cada vez que hay un cambio, eso uno lo puede representar como una sinapomorfía del grupo que lo hereda. Ok. Sí. Está bien. Tener plumas sería... La presencia de plumas apoyaría la monofilia de las aves, y ponerle que después esas plumas se refinan todavía más y hay un tipo específico de pluma, que es la pluma remera, qué sé yo, que será una sinapomorfía de un tipo especial de aves, y así hasta el infinito, ¿no? Les estoy dando la terminología que van a usar en el TP y vamos a hablar un montón de esto. ¿Piensan que la ausencia de las plumas apoya la monofilia de los reptiles? Y no. ¿Por qué? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Está bien, ¿y más biológicamente? Y que no haya surgido algo en un grupo de organismos no tiene por qué definirlos. Claro, el grupo monofilético te permite explicar que todos tienen plumas, pero que no tengan plumas no necesitas ningún grupo monofilético para que no haya plumas, porque como los ancestros antiguos tampoco tenían plumas, no es necesario armar un grupo específico. Todos estos heredaron el no tener plumas, nadie tenía plumas, ni las plantas, ni los virus, ni nadie. Fíjense que entonces hay dos estados, presente-ausente, pero uno solo es el que está agrupando acá. Es el cambio de presente-ausente. El estado derivado.
Es el estado derivado el que es la sinapomorfía. Esto es lo que Hennig quería decir. Y bueno, esto es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Que las similitudes en estados derivados son evidencia de parentescos. Una sinapomorfía quiere decir sin es común, una apomorfía compartida para este grupo monofilético. Si tus aves no son monofiléticas, porque esta ABF la tenés por otro lado, eso te obliga a, en vez de tener una rayita acá, que es el cambio de ausente a presente, te obliga a poner otra rayita en otro lado para el F, que va a ser una convergencia o más pérdidas en los azules o algo por el estilo. Esas convergencias serían homoplasias y uno los trata de evitar. Y como les decía, no es necesario hacer un grupo de reptiles para decir que no tienen plumas, porque total, eso es el estado plesiomórfico. Esto lo han visto en todas las materias, zoología. Bueno, más terminología, este es un grupo parafilético, que suele ser un gran grupo monofilético al que le falta un pedacito. O reptiles. Reptiles, ¿qué otro más? Así, nombre de peces, ¿no? Peces. Ok. ¿Qué más? ¿En plantas? Angiospermas, no, gimnospermas, ¿cuál era? Uno de los dos. Criptógamas, diría, ¿no? Ah. No sé las gimnospermas si son un grupo. Pero bueno, todos estos invertebrados también, usualmente están definidos por las cosas plesiomórficas, ¿no? Apterigotas serían los insectos sin alas, los protozoos también. Todos esos grupos que están definidos por cosas plesiomórficas suelen tener esos problemas. Grupos polofiléticos son un poco más raros, o sea, grupos muy aislados donde el origen de la característica es totalmente convergente. ¿Se acuerdan de ejemplos de estos? Sí, Homeotermos. Sí, es el grupo famoso. Aves y mamíferos, ¿no? Homeotermos. Bien. Si todo esto funcionara con sinapomorfías perfectas, nosotros seríamos re felices y las clasificaciones serían re fáciles. El tema es que eso no es así. Entonces, lo que es apomorfía o plesiomorfía, hay que ponerle un grano de sal porque hay que mirar la rama o el grupo especial que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, las alas de los insectos se inventaron en una época del árbol evolutivo, ¿no? Todos estos insectos sin alas, colémbolos, eran de una época donde las alas todavía no se habían inventado, y en un momento surgen las alas y es un grupo monofilético los pterigotas. Pero luego está lleno de insectos que perdieron las alas, los piojos, por ejemplo, las pulgas. Está lleno de insectos que perdieron las alas. Y en el caso de los piojos, perder las alas es de nuevo una sinapomorfía. Y para el grupo hermano de los piojos, que son los zocodeos, tener alas es plesiomórfico, porque están metidos en los pterigotas. Bien, esto no es algo demasiado complicado para los biólogos, simplemente que cuando a uno le preguntan si un estado de carácter o una característica es primitiva o derivada, usualmente uno tiene que decir, ¿primitiva para quién o derivada para quién? Claro, no siempre la presencia son sinapomorfías, por ejemplo. Claro, no siempre son sinapomorfías y no siempre son caracteres derivados, ¿no? La presencia de alas es derivado para este grupo, pero plesiomórfico para este. Bien. Este es un caso típico, ¿no? Fíjense, es una filogenia de bichos palo, los fásmidos. Está lleno
son insectos terigotas, o sea, deberían tener alas, pero está lleno de, sobre todo hembras. En estas columnas, creo que esta es la hembra, este es el macho, me parece. Y está puesto sin alas, no, esta es la hembra entonces, sin alas es en blanco y con alas en negro y en gris alas reducidas. Entonces, no es para nada intuitivo saber cuál es el estado primitivo y derivado en este caso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que sucedió aquí, en la evolución? Blanco sin alas. Que hubo pérdidas independientes o convergencias. O sea que han perdido independientemente Sí, las alas. muchísimo. ¿Cuántas veces? Muchísimas, sí. Muchísimas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna hipótesis alternativa con esto? Que se ganaron muchas veces. ¿No? ¿Qué piensan? ¿Todos estos ancestros hipotéticos piensan que tenían alas o no? Y puede ser. Y ahí abajo, como hay mucho blanquito. Bueno, juéguensela. Alguien que argumente para un lado, alguien que argumente para el otro. Abajo, como hay mucho blanquito, por ahí ese no tenía ese ancestro, pero arriba, que es todo negrito. Acá seguramente tenían, acá perdieron las alas por esta zona. Y acá las ganaron otra vez. Y es como una Podría estructura ser. medio compleja como para que aparezca muchas veces. Debe ser un gen que se inactiva o algo, un gen maestro. Claro, bueno, ahí entra la biología. Nosotros vamos a enfocarnos mucho en cómo contar los pasos y la parte algorítmica, pero ustedes siempre tienen que tener la biología en la cabeza, porque yo alegremente podría decir, y acá lo perdieron y lo volvieron a ganar algunos. Y alguien acá me llamó la atención y dice, che, ¿no es medio raro que se reinventen las alas otra vez? Eso hay que verlo un poco mejor. Bueno, ahí nunca se olviden de la cuestión biológica de los caracteres. Bueno, homología en general lo llamamos la misma condición que se origina de un ancestro común. Y homoplasia lo llamamos cuando esa similitud es por otra cosa, no es por ancestro común. Este es un caso de reversión. Esta A se ve igual que esta A, pero evolutivamente pasó por varias estancias donde era B. O sea, pasó de A a B y después de B a otra vez. Revierte el estado original. Esta pasa de A a B y en otra parte del árbol de A a B o de C a B. Es una convergencia. Y paralelismo es un caso especial de convergencia, que tiene varias definiciones, que ya sea que viene del mismo estado ancestral o que tiene el mismo cambio genético subyacente, y hay varias más. Esta es una revisión del término paralelismo que salió hace poco, y ellos se quejan un poco de que había demasiadas definiciones y que no estaba muy claro. Tal vez sea por la misma base genética, pero es muy difícil saber la base genética de los cambios fenotípicos. Se sabe en contadas ocasiones. Y muchas veces los caracteres son multigénicos, y entonces no es que haya una base genética 100% común. Entonces, ellos llaman la atención de que si bien el paralelismo es un fenómeno evolutivo definido e interesante, en la práctica no está muy claro cuándo usarlo y cuándo no. Esto se los indico para justificar que yo no le doy mucha bola a paralelismo y convergencia. En general hablo de convergencias. Bien. Otra cosa que hacemos es mapear caracteres en ancestros o hacer reconstrucciones evolutivas, y aplicando el principio de parsimonia. Yo empiezo a hablar de parsimonia porque es el más sencillo de todos. Después, enseguida vamos a ver otros criterios de optimalidad que aplican
ideas un poco más refinadas, pero es más fácil empezar con parsimonia. ¿Cómo se aplica el principio de parsimonia en este caso? Nosotros tenemos un árbol filogenético. El árbol, fíjense que está fijo, son siempre el mismo árbol. Y también están fijos los estados observados en los terminales. Son todas A, T, T, T. Lo único que cambia acá es lo que le pongo a los ancestros. Entonces, yo acá tengo distintas reconstrucciones. Le estoy poniendo distintos valores a los ancestros. Entonces, esta es una reconstrucción candidata. Le pongo una T acá, A, y digo, bueno, en todo esto no pasó nada, acá tampoco, pero en esta rama sí pasó de A a T. Largo 1, quiere decir un paso. Ahora viene otra reconstrucción candidata. Y acá en vez de poner una T le pongo una A. Eso me obliga a que haya dos cambios, en esta rama y en esta rama que yo le pinté en rosa. Ahora viene otra reconstrucción. Le pongo otra A acá, y hay 3 cambios. Y esta es totalmente delirante, delirante. Estas cosas pasan en la evolución. Le estoy poniendo a los ancestros intermedios distintos valores. AT, AT, A, y a esto le puse todo A. Y me da otro montón de pasos más. ¿Cuál es el límite superior de cantidad de pasos? O sea, dados estos 4 casos nomás. No, en los casos que vos te podrías imaginar. Ah, infinito, ¿no? Infinito, le podés poner tantos cambios como se te ocurran. Bien. El criterio de parsimonia te va a apuntar, obviamente ustedes ya se estarán dando cuenta, a esta, que es el más corto de todos. Es la reconstrucción evolutiva más económica. Dice, con un solo cambio explico todo lo que sucedió. Acá lo estamos usando para reconstrucciones ancestrales alternativas. Y esta específicamente no tiene homoplasia, o sea, hay un cambio y explica todo lo que sucedió. No, si vos ya sabés que algunos tienen A y otros tienen T, en algún lado del árbol hubo un cambio, ¿no? No sabés si da T o T da A. Y este árbol te pone un solo cambio, perfecto. Bien, un poco más de terminología relacionada con esto. Acá les pongo una matriz filogenética, acá hay especies en las filas y caracteres en las columnas. Uno podría clasificar los caracteres, los que dan algún indicio de parentesco. Y ¿cuáles de estos caracteres dan indicio de parentesco y por lo tanto los vamos a bautizar como informativos? A ver, un candidato. El 4. El 4, ¿no? Te trata de juntar las dos de arriba o las dos de abajo. ¿Alguno más? El 6. ¿Qué te trata de juntar? Ah, bueno, en realidad, bueno, sí. Te separa todos. Tenés uno para cada uno. Sí. El 7. El 7 te junta los 3 de abajo. Sí, Y el pero 5 los 3 en primeros. realidad te junta... Todos son informativos, ¿no? Sí, se para el de arriba, digamos. Separa el de arriba nada más, pero ya estaba separado de entrada, era una línea. El 2 y el 3 son los mejores, ¿no? El 1, el 2 y el 3 son constantes, no son informativos. El único informativo acá es el 4. Los demás definen o una sola especie, o sea, separa una especie del resto. Pero ya la teníamos separada en líneas. Ah, está bien. Depende de los criterios de información que usemos. En parsimonia, acá el único informativo es el 4. Y depende de los criterios que usemos, en máxima verosimilitud, todos podrían ser informativos. Y depende un poco de los costos, como vamos a ver la clase que viene. Bien. Perdón, para Sí. saber si entendí. Bajo el criterio de parsimonia, que sea informativo, podría definirlo como que forme grupo monofilético. Que prefiera un árbol por sobre otro. Sí, Que claro. minimiza el número de pasos, sería mejor. Claro, por ejemplo, el carácter 5, ¿no? ¿Cuántos Sí. pasos
como mínimo, ¿cuántos pasos tiene? 1. Uno, ¿no? ¿De A a T o de T a A? Sí. ¿Te podés imaginar un árbol donde podría tener 2 pasos? Ay, no sé, tendría que pensar. Sí, cuando te pones con un papelito a buscarlo, te das cuenta que no, porque como la tiene un solo taxón, siempre va a ser... Claro, no. No hay manera de que tenga más de un paso. Entonces, cualquier árbol que se te ocurra dibujar, a ese carácter le da lo mismo, siempre tiene un paso. Claro, perfecto. Ahí está. En cambio, el 4, cada vez que vos pones por separado alguna de las especies que tengan A o que tengan T, no le gusta y en vez de un paso tiene 2. Claro, ok, perfecto. Lo vamos a ver, ¿eh? Necesito un poco de terminología para que cuando lo hagan en el TP lo tengan un poco mejor. Bueno, este es un poco más elaborado. Entonces, yo les decía que este se llamaba el nodo raíz. Cuando le pones la raíz a un árbol, lo que le estás haciendo es definir la dirección temporal. Entonces, es el árbol que estábamos mirando hace un rato. La A sería primitiva acá, hubo un cambio de A a T en esta rama. Genial. Traten de hacer en un papelito, cambiarle la raíz a ese árbol, ponérsela ahí. Y pongan los estados a los ancestros y los cambios sobre las ramas y me comentan qué les da. Vale. Ahí. Pero, Dale un tiempito a que termine un par más y... Estamos. ¿Los tienen? ¿Cuántos pasos les están dando? 1. A mí me dio 1. ¿En qué dirección? también uno. Hacia A. ¿De A a De T? T a A. De T a A. De De T En a A. dirección contraria. Muy bien. Seguramente, entonces, ¿les dio esto? ¿Cuál? Perdón, no veo el mouse. Sí. Bueno, yo decía, pongan la raíz acá, que sería como, ¿no? Poner la raíz es esto, Sí, sí, la sí. agarrás de ahí, tirás y redibujás el árbol. Ok, genial. Sí. Perfecto. Esto es un caso general. Cuando ustedes le cambian la raíz a un árbol, fíjense, no solo que le dio un solo paso, o sea, lo mismo que antes, de A a T ahora es de T a A, sino que si ustedes se fijan en detalle, los nodos equivalentes, todos tienen las mismas asignaciones ancestrales. Esta hermana de esta A tiene una A, esta es la misma de acá. Estos dos tenían una T, ahora siguen teniendo una T. Esto es una propiedad del reenraizamiento bajo este tipo de análisis de parsimonia, ¿no? Y de todos los métodos que tienen modelos reversibles, que da lo mismo pasar de A a T o de T a A. Entonces,
¿Qué ubicación de la raíz sería preferible, de acuerdo a lo que estamos pensando? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Y por eso, siempre en un estudio filogenético, la información de dónde está puesta la raíz no está en resultados, está en materiales y métodos. Porque nunca va a ser un resultado del análisis, porque da lo mismo donde la pongas, desde el punto de vista de un análisis, como lo que estoy diciendo. La cantidad de pasos, las asignaciones de los ancestros, todo lo mismo. La única excepción es cuando el costo de cambio de AT es distinto del costo de TA, no son simétricos. Ahí sí. Si ustedes se fijan, yo les decía, un análisis filogenético en materiales y métodos va dónde pusiste la raíz. La excepción son los papers donde tratan de buscar la raíz, de ponerle cuál es la raíz del origen de la vida, o dónde va la raíz en los protistas. ¿Conocen esos estudios? ¿Va entre bacterias, y arqueobacterias y eubacterias, o va metido dentro de arquibacterias? ¿Cómo eran los primeros seres vivientes? Si te fijas, todos esos papers están basados en costos asimétricos. En algo que no da lo mismo si la transformación es hacia un lado que hacia el otro. ¿Están ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Y cuál es la elección justamente entonces de la raíz? Bueno, O sea, ¿qué justificaciones podrías dar vos? ¿qué justificaciones le darían ustedes? O sea, se me ocurre la distinción entre el in-group, el out-group, y qué es lo que yo quiero separar. Claro, en este caso no podemos justificar de ninguna manera porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Pero en un caso concreto, por ejemplo, dame un caso concreto. ¿Y no te sirve para darle una polaridad temporal? O sea, No, estás haciendo estás haciendo una filogenia de aves otra vez. No sé si ¿con quién estaba hablando? ¿Con Damián? Sí. ¿Con qué trabajas, Damián? ¿O qué te interesa? Yo con moscas, pero me interesan mucho las plantas. Ah, ok, bueno. Dame un ejemplo de moscas o de plantas. Vos haces un análisis filogenético de un grupo y ¿dónde pondrías la raíz? Y la pondría de forma de delimitar mi grupo con respecto a lo que no es mi grupo, para poder establecer después la direccionalidad del cambio. Claro, con algo y que la ya sabés monofilia, que es. en algún punto, si yo quiero establecer la monofilia o no de cierto grupo de taxones que estoy estudiando. Claro. Vamos a hablar de esto, ¿eh? Pero le vas a tirar otras moscas más primitivas que vos ya sabés por estudios previos que son un poco más primitivas o que tienen caracteres más primitivos, y la raíz la vas a meter por ahí. Eso tiene que ver con el diseño del análisis y lo vamos a volver a visitar con mucho cuidado. Lo mismo, ¿cuál es el estado primitivo? ¿A o T? Depende de la raíz. Depende del árbol. Es imposible saberlo, depende de dónde vendas la raíz. Bien. Entonces, pero nosotros hace un rato estábamos diciendo que los caracteres derivados eran los que formaban los grupos monofiléticos. Mierda, ¿y acá cuál es el carácter, el estado derivado? No puedo hacer nada. Bien. Eso tiene que ver con lo que en los libros viejos ustedes van a encontrar lo que es la polarización. La gente pensaba que antes de hacer análisis tenía que saber cuáles eran los estados primitivos y cuáles los derivados. Enseguida la gente se dio cuenta que no tenía que saber eso. Lo que tenía que saber es cuáles son los organismos que pones como grupo externo cerca de la raíz. Y después la gente se dio cuenta que ni siquiera había una distinción entre grupo externo y grupo interno. Y el corolario de esto, para los fines de empezar a trabajar, es que
el estado primitivo derivado no lo sabes a priori. Lo definís cuando pones la raíz. Y esa raíz nunca va a ser un resultado tuyo, va a ser un punto de partida que dentro de tu análisis está fuera de cuestión. No quiero decir arbitrario, porque siempre son justificados. Durante mucho tiempo se trató de saber cuáles eran los estados primitivos o derivados por evidencia externa, tipo la ontogenia, ¿no? Los desarrollo temprano muestra características primitivas. O los fósiles más viejos son los que muestran el estado primitivo. O los que están en el centro de la distribución son las plantas más primitivas. Eso prometía, pero no resultó. Entonces tiene cada vez menos relevancia. ¿Qué es primitivo y qué es derivado? Es un resultado y depende de dónde pongas la raíz. Este no es un... Hay mucho escrito, estos son dos papers clásicos de la época en que se estaba discutiendo eso, pero a no ser que tengan un interés histórico, yo no son papers que les recomiendo demasiado, son demasiado largos para un tema demasiado sencillo. Puedo hacer una pregunta a ver si entendí. A mí no me interesa cuál es primitivo y cuál es derivado porque yo no estoy buscando el camino evolutivo, estoy buscando los parentescos. Entonces, mientras yo agrupe con el menor número de pasos, ya está. Es así, ¿no? Es algo así, fíjate que acá vos no sabés cuál es primitivo y derivado, pero vos sabés que este carácter o bien te define este grupo monofilético, o bien te define este grupo. Que ya es bastante. Hay un montón de árboles donde estas A y T están todas mezcladas, que quedan afuera según este carácter. O sea, es un carácter informativo. No sabés en qué sentido te funciona todavía. Bien, gracias. Muy bien. Ahora, todo el tiempo se utiliza la terminología de que un carácter es primitivo o derivado. ¿Eso en base a qué es? ¿A consenso o a otras hipótesis, digamos, de factibilidad que tienen que ver con... No, porque sé, al con final lo otras... sabés. Fíjate este árbol evolutivo. Vos sabés que las alas se originaron acá, porque estás poniendo la raíz en grupos externos, que seguramente son crustáceos, ciempiés, que sabés que no tienen alas. No es arbitrario que pongas la raíz acá. El árbol del estudio es este. Entonces, fíjate, acá pusieron quelicerados, miriápodos y crustáceos. Vos podés tener dudas si la raíz va exactamente entre miriápodos y quelicerados, pero sabés que anda por ahí. Entonces, con este resultado ya sabés que las alas surgieron aquí y son una novedad de este grupo. Para este grupo son derivadas y sabés que se perdieron acá y para este grupo son primitivas. Y tiene un sentido claro evolutivo. O sea, vamos llegando. En este caso, en la parte de materiales y métodos dice, pusimos la raíz entre quelicerados y miriápodos basados en el estudio de artrópodos de fulano y mengano. Lo tomamos por bueno y a partir de ahí seguimos. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, sí, gracias. Perfecto. Otra pregunta. Ustedes hicieron este análisis filogenético y les dio ese árbol de la derecha. ¿Este resultado apoya la monofilia de las aves? Sí, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Es una pregunta capciosa, ¿eh? Ojo. ¿El cocodrilo es el outgroup? Sí. No lo estaría comparando con nada, ¿la sabes? Entonces, Bueno, con los cocodrilos. nada más. Pero podría haber puesto Ahí no otro podés árbol. ver la polaridad del cambio. Entonces no podés saber si es una sinapomorfía o no. A eso va. O sea, necesitarías más bien dos taxones en tu outgroup como para determinar cuál fue la dirección del cambio y ver si
si es o no una sinapomorfía. Sí, ahora no estoy hablando de un carácter o 2 o 25, podrían ser miles de caracteres, no importa, pero tiene que ver con el tema del enraizamiento de esto, ¿no? Yo esa raíz se la dibujé ahí con un lápiz. Si se lo hubiera puesto acá a la raíz... Sí, depende de dónde se lo ponga, supongo. Claro, con un solo grupo externo no demuestran la monofilia de las aves, porque recuerden que la ubicación de la raíz es de conocimiento previo. Según los resultados, da lo mismo meter la raíz en cualquier lado. Entonces, este resultado no apoya la monofilia de las aves. Las aves son monofiléticos porque asumimos que los papers anteriores están bien y le pusimos la raíz aquí. ¿Está claro eso? Sí. Sí, sí. Ok. Ustedes van a usar el enraizamiento y esas cosas todo el tiempo. Siempre es un tópico interesante. Por ejemplo, si ustedes se preguntan cuál es el origen del COVID, este es un paper donde discutían el origen del SARS. Y se pusieron a laburar con unas civetas, creo que eran, no me acuerdo, que eran unos bichos que pensaban que era el reservorio original. Y en este paper hacen secuenciación de virus en humanos, en carnívoros y en grupos externos. Y fíjense, los que encontraron en carnívoros están acá. ¿De dónde viene el virus? Desde el punto de vista de los carnívoros. Que eran civetas, racunes, ¿cómo era? Mapache. Mapache. Entonces, al Y humano. tiene como dos orígenes, ¿no? Claro, se contagiaron de la gente estos bichos. No son el reservorio original. El reservorio original hay que buscarlo por acá y más afuera. Y este es un caso típico de enraizamiento. En virus es un quilombo los enraizamientos. Este es el origen del COVID. ¿De dónde viene la cepa de COVID que infectó a los humanos? Según este estudio. Esta figura es de este paper. Pangolín. Murciélago pangolín, acá no. El pangolín y los murciélagos. Pero Claro, más sí. atrás no dice humanos. Como que esos bichos se lo agarraron de humanos. ¿Estos son los humanos dónde están? No, Más Wuhan, no, abajo. human. Ah, A ver, para. Sí, yo viendo este árbol, a mí no me queda para nada claro Human, que dice, el sí. origen sea de los pangolines. Porque este es un murciélago, este también. Estos son humanos. Bueno, hay que leer el paper para entender un poco más. De hecho, los papers más actuales, este es uno, ay, no lo pinté de violeta, pero se lo subí a la bibliografía recién. Acá está el pangolín, esa misma cepa. Acá agregaron un montón más. Estos creo que son los primeros que secuenciaron inicialmente en Wuhan. Y todos estos son lo que está infectando a la mayoría de la gente hoy día. Estos son murciélagos. Esto tiene todo el aspecto de venir de los murciélagos, si me preguntas a mí. Si el análisis está bien hecho, y es un quilombo analizar filogenias de virus. Bueno, así es como funciona esta lógica de enraizamiento y grupos externos. Uno
cuando va a detectar orígenes de las cosas, el enraizamiento es clave. Este, por ejemplo, es el reporte que mandaron el otro día la gente del Proyecto País sobre el origen de las secuencias de la variante Delta en Córdoba y Buenos Aires, en análisis filogenético. Son como ven, son dos orígenes distintos, ¿no? No es circulación comunitaria que se están contagiando entre sí. Esto se asocia a alguien de Estados Unidos y este a otro grupo de Estados Unidos, son distintas. Esto para graficarles el método de reconstrucción filogenética combinado con los lugares donde metes la raíz, para ver el origen de los grupos. Acá la raíz la están poniendo muy por fuera, seguramente en cosas que ni siquiera son COVID, que son SARS. Vos podés discutir si la raíz va acá, o acá, o acá, o acá, pero anda por esta zona. Y ellos lo saben por algún... Ojalá, yo les escribí a ver si alguien quiere mostrar un poco en la materia, todavía no me respondieron. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Consultas sobre esto? No. Bueno, por hoy va a ser suficiente. Fuimos despacio. Discúlpenme si fue muy repetitivo. Pero bueno, quería dejar un poco la terminología para que hagan los TPs. No, al contrario, me parece clave este